etnias y culturas. Entonces se extrae este concepto étnico-cultural. ¿Y para qué lo usan? Para después variar esa expresión masacre por genocidio. A eso se apunta, a considerar que en el Perú han habido actos de genocidio. Y resulta curioso que se pueda indicar o sindicar que las personas que habían participado en estos hechos, bien o mal, pudieran haber cometido un acto de genocidio. Porque, en primer lugar, en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, que yo sepa, no hay teutones, no hay personas, digamos, provenientes de las razas europeas. En Puno, en Cusco, hay el componente que ellos llamaron. Es el mismo componente de buena parte de la policía y buena parte de la Fuerza Armada. ¿De dónde venimos muchos de nosotros? Justamente de esas expresiones culturales. En consecuencia, aquí no ha habido ningún acto, ni podemos aceptar que haya habido genocidio. En segundo lugar, hay un problema de diferenciación irracional. Cuando se construyó la teoría de los derechos fundamentales, luego de la libertad se afirmó el concepto de igualdad de la ley. Si somos seres libres, si somos seres racionales, si somos seres espirituales, si somos seres sociales. Evidentemente, la ley debe darnos el mismo. La ley debe darnos el mismo. Igualdad ante la ley, igualdad en la aplicación de la ley. Y por supuesto, luego se estableció que podrían existir reglas de diferenciación, criterios de necesidades. ¿Por qué le doy pensión 69, beca 18 a un joven? Porque ese joven, de acuerdo con los informes del Ministerio de Educación, tiene talento, pero no tiene las condiciones económicas para poder ser aquello que quiere y puede ser. Y en consecuencia, por el criterio de necesidades, a diferencia de otros alumnos, por sus complicadas condiciones económicas y sociales, se les toma una beca. Lo mismo con pensión 65. Hay 4 criterios. Criterio de necesidades, criterio de merecimientos, a quién promovemos, a quién ascendemos, a quién le permitimos el ingreso a la carrera policial militar, al que tiene los conocimientos y, ¿no es cierto?, logra pasar las evaluaciones pertinentes. Hay el criterio de actitudes, cualquiera no puede ser militar. Yo sé que el doctor Bazán, mi amigo, alguna vez pretendió ingresar a la carrera y lo sacaron porque era canijo, débil, ¿no? Chiquitón, ¿no? Evidentemente pues, no servía para el mundo castrense, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios. Pero ¿qué pasa aquí en concreto? Se valora de una manera determinada a aquel que intentó tomar un aeropuerto o aquel que intentó y luego intentó fugar de la quema de un cuartel, de una comisaría, o intentó quemar o quemó una ambulancia. Pero el informe no se ocupa de los policías y los militares. El informe nos dice que el 62% de los heridos correspondió a miembros de los institutos castrenses que fueron atacados con armas hechizas. No se dice nada que aparte de aquellos que murieron en esa sonada política, que en algunas circunstancias, en algunos lugares tuvo tintes terroristas, hay además 17 personas que no están mencionadas en el informe. Los que murieron en las ambulancias que no pudieron llegar al lugar, al centro hospitalario, ¿no es cierto? 17 personas. Los que murieron en los lugares, por las trabas que hubo en la libertad de tránsito. Entonces, hay un trato desigual, asimétrico, injustificado, como si quienes participaron en esas azonadas valieran mucho por la sola condición de personas, pero los que están uniformados valen menos. Entonces, como valen menos, no hay necesidad de incluirlos en el informe. Eso realmente es inaceptable. Dentro del marco de una política de derechos humanos, no puede aceptarse que quien está en el teatro de las operaciones, amparado por un decreto supremo que establece un régimen de excepción y que está allí para velar por el orden público, que está allí para cautelar, para que no se afecten, digamos, escenarios estratégicos, los que están allí para velar que nosotros
responsabilidad, ¿no es cierto? El informe es así de injusto y de arbitrario. 100 viviendas quemadas, 28 damnificados por incendio, y nada se dice de eso. Pero además debemos recordar algo. En el Perú, a raíz, como lo dijo la doctora Tudela, las banderas que se levantaron en esas zonas fueron banderas políticas, no fueron banderas sociales. Nadie habló que quería agua, que quería luz, que quería desagüe, que había un problema de medio ambiente, se hablaba efectivamente la caída de la señora Dina Boluarte, se hablaba del cierre del Congreso y se hablaba del cambio de constitución. Esos tres pedidos están fuera de la Constitución y se han ejercitado actos de violencia para la consecución de esos objetivos. Entonces estamos claramente en el delito de rebelión. Se está haciendo grupos armados con instrumentos hechizos, ejercitando la violencia con la finalidad de derrocar al gobierno. Eso es rebelión y eso no lo dice la comisión. Pero lo importante aquí es que a consecuencia de estos hechos el gobierno dictó el estado de excepción, que es su modalidad de estado de sitio. Y en el informe sobre el derecho a la protesta que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 18, señala algunas cosas interesantes sobre el estado de sitio, sobre el estado de emergencia. Dice, por ejemplo, que existen dos pautas para declarar ese estado. Primero, que tiene que ser para preservar la democracia. Y ya se ha acreditado aquí que el objetivo era tumbar el gobierno democrático. En segundo lugar, que había la necesidad de imposición de un estado de emergencia tiene que ser objetivamente justificado. Eso está claro, es patente, es notorio. En segundo lugar, se pide que se verifiquen las condiciones aceptadas por la normatividad internacional para la suspensión temporal de ciertos derechos. Si eso signifique que no se respeten aquellos otros que no son objetos de restricción o limitación. La Comisión se ha pronunciado sobre si la declaratoria del estado de emergencia estaba destinada a preservar la democracia. No ha dicho nada. Ha dicho algo sobre si esta declaratoria estaba en una justificación por el grado de manifestación de violencia, por el intento de zonas estratégicas como son concurrentes y simultáneas de 4 aeropuertos y la toma de las principales vías de comunicación del interior hacia el centro del país. No ha dicho nada. Y no ha dicho nada porque se acepta que están bien dadas las condiciones del estado de emergencia, como lo declara el decreto supremo de convocatoria, queda suspendida la libertad de tránsito y queda suspendida la libertad de reunión. En consecuencia, no es admisible, no es aceptable ejercitar la protesta. Justamente por eso es que no se pronuncia. Porque si acepta que estamos en un estado de emergencia, ningún ciudadano peruano podía salir a las calles a realizar una protesta. Porque estamos en un estado de excepción. Y en consecuencia, el uso de las armas, las armas tiene una justificación porque está de por medio la democracia y está de por medio el Estado, la vigencia de los derechos fundamentales. Una cosa que tampoco se ha dicho: el único ente que tiene el monopolio de la fuerza es el Estado, y que se refleja en el comportamiento y la actitud de los policías y los militares. Ninguna otra persona, ninguna otra institución civil puede hacer uso de la violencia. Todo acto de violencia, con protesta o sin protesta, evidentemente incurre en una calificación de delito. ¿Existe el derecho a la protesta? No sabemos. Según la Corte Interamericana, sí existe el derecho a protesta y en algunos casos, dice, podrían aceptarse ciertos actos o ciertos hechos que impliquen la vulneración de otros derechos. Eso me parece una protesta. El Tribunal Constitucional, como lo ha dicho la doctora Tudela, dice que también hay derecho a la protesta, pero sin violencia. En consecuencia, asume una regla mucho más correcta. Pero el día de hoy, la Sala Penal de la Corte Suprema ha declarado que la
la protesta es un delito. Entonces ahora tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver los abogados. ¿Hay derecho a la protesta? ¿O a la violencia? ¿Sin violencia? ¿O el solo hecho de protestar ya es un delito? No. Estos son los temas que nos trae a colación la malhadada informe de la Constitución. ¿Qué es lo que es más grave? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este informe? En primer lugar, si es que aceptamos o no aceptamos estas recomendaciones. Yo creo que no las podemos aceptar, porque el poder legislativo no puede deponer de su autonomía y su independencia para decidir si lleva a cabo tal o cual reforma constitucional, si ejerce la vacancia, si ejerce la interpelación y si ejerce la censura. Tampoco podemos aceptar que se le diga al Ministerio Público que tiene que investigar, pero con un enfoque étnico-cultural. Eso significa entrometerse dentro de las competencias de otro órgano. Pero lo que es más grave, ¿qué tiene que ver la Comisión Interamericana con nuestro modelo económico? Que creo, y es una opinión de muchos, ha funcionado. Pero así no funciona, así fue una calamidad, así fue una catástrofe. ¿Qué tiene que ver la Comisión Interamericana con el modelo económico que hemos adoptado? ¿Ha dicho algo sobre el modelo económico de Nicaragua? ¿Hay alguna referencia al modelo económico de Venezuela? ¿Hay alguna referencia al modelo económico de Bolivia? No. ¿Por qué? Con el Perú sí. Finalmente, porque no quiero cansar eso. Más allá de la preocupación sobre las masas de jóvenes, ¿qué consecuencias políticas se habla de... Se ha omitido también, eso es importante. Como bien se ha dicho aquí, que hubo 17 consejos de ministros que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Y a lo largo de esas 17 sesiones abiertas se preconizó la lucha de clases, se preconizó el odio racial, se incitaba a la ciudadanía a los actos de rebelión. Recordarán ustedes que se organizó con el consentimiento del propio gobierno del señor Castillo a la primera toma de Lima, que felizmente fue un fracaso. Pero en ese contexto se nombraron y se llenaron todas las prefecturas y subprefecturas con muchos ex o militantes de Sendero Luminoso. Y se abrieron las puertas para que algunos colectivos violentos, entre ellos los reservistas, fueran recibidos con mucho entusiasmo por el presidente Castillo. En realidad estaban preparando las condiciones para efectivamente la concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo. Gracias a la denuncia del señor, la expresión sincera del señor Serafín Marufo, el señor Castillo se vio pues impedido, ¿no es cierto?, a dar un autogolpe torpe, estúpido, propio de las características del personaje que lo realizó. Pero en realidad este escenario estaba siendo preparado. Finalizo diciendo lo siguiente: se aventura una supuesta toma de Lima. ¿Y saben cuál va a ser la manera? El informe de la comisión. Porque ha dicho que hay probablemente ya hay porque ha habido masacres, porque aquí ha habido odio racial, ha habido el desprecio, ¿no es cierto?, y el uso de las fuerzas, el uso de la fuerza contra grupos étnicos. Ese va a ser el triste resultado de este informe de la comisión. Y frente a ello, yo diría dos cosas. Sé que no lo debo decir aquí, pero bueno, estamos en el colegio de abogados. Lo primero, la actitud tan dubitativa, tan cambiante, tan poco recta de la Presidenta de la República en relación al tratamiento de este tema. No ha habido lealtad con quienes, cumpliendo sus directivas políticas, no hicieron otra cosa que lo que el gobierno quería y debía hacer, que era restablecer el orden. Y lo segundo también, que lamentablemente los responsables políticos de los institutos castrenses no han tenido la energía para defender de manera adecuada los valores institucionales y, de alguna manera, con sus silencios, han permitido
permitido que se veje y se maltrate a dos instituciones que han dado, conjuntamente con otras del Estado peruano, un ejemplo extraordinario. Cuando se produjo el 17 de diciembre, el 7 de diciembre, hay que felicitar al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, en donde sin ningún tipo de concentración se pusieron de pie para defender los principios y valores de la Constitución, para defender la democracia. Eso en nuestro país hay que felicitarlo, hay que rescatar esos comportamientos ejemplares de defensa de nuestras instituciones por parte del conjunto de las instituciones del Estado, las civiles y las castrenses, porque supieron estar, pudieron expresar una acción que era concurrente con lo que el país requería y necesitaba. Muchas gracias. Esta noche, dentro del marco de diálogo sobre el desarrollo, protesta social y uso de la fuerza. Estimados amigos, pasamos a la estación de preguntas y damos un paso al señor para que pueda, como moderador, tener a su cargo la estación. Adelante, por favor. Buenas noches. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Tenemos un grupo de preguntas que hemos recibido y hemos tratado en lo posible rápidamente de ver las preguntas que podríamos, para no redundar en el mismo tema. Casi todos tienen que ver con la labor que da la Fuerza Armada en defensa y la Fuerza Policial en defensa de la legalidad y cuál es la acción de la población cuando quiere revertir el orden para denotar algún tipo de falla. Entonces, hemos juntado casi todo en lo siguiente, ¿no? Para la congresista Tudela, ¿cuál es la labor de la política cuando tiene que diferenciar entre lo que dice la Constitución y lo que tiene que generar una dirección política? Esa sería una primera pregunta. Una pregunta para y que va directa al capitán de navío. Hemos tratado de preguntarlo en una sola, ¿no? Para el capitán de navío Víctor González. La intensidad de las acciones violentas puede variar en un instante de lo pacífico a lo más violento. Sin embargo, el factor político podría haber dispuesto que no se haga uso del uso de fuerza letal. Pero existe el principio del uso de la fuerza para poder crear la fuerza letal cuando un agente está en peligro. ¿A quién se obedece? Y una pregunta más que vendría para el doctor García Toma. ¿Cuál es la labor de la Fuerza Armada cuando la Constitución le exige algo para defender tanto a la Fuerza Armada como policial al Estado y cuando el gobierno les exige ir a la innovación? Yo quiero leer la pregunta porque es un poco excesiva. La segunda pregunta para la señorita Adriana Tudela. ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud de las entidades que están en contra o a favor de las Fuerzas Armadas? Por un lado, Fuerzas Armadas y policiales dedicadas a defender la legalidad. Y por otro lado, un grupo de personas que quieren revertir el orden yendo en contra de lo que significa la labor de las Fuerzas Armadas y policiales. Para el doctor García Toma, cuando se declara el estado de emergencia, se aplica el decreto legislativo 1095, ley del uso de la fuerza. Cuando se ordena el uso de no armas letales, no se impide, no se está incumpliendo esa ley, se pone en peligro a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Qué responsabilidad tiene la política, qué responsabilidad política y penal tiene? Y hay una pregunta que es para todos ustedes. ¿Hasta qué punto la legalidad, el respeto a la Constitución y también lo que significa el trabajo de las Fuerzas Armadas y policiales sea roto?
¿En qué momento se desgastó? ¿En qué momento las Fuerzas Armadas y Policiales, y repito la frase, en qué momento las Fuerzas Armadas y Policiales, bueno, me permito decirlo, solamente son utilizados como carne canón? Esas son las preguntas que se han hecho, pero transmitir lo que se ha dicho, y tiene la palabra el capitán de navío. Sí, ahora. Venga. Muy bien. A la pregunta referente sobre la intensidad de las acciones violentas y que se puede pasar de un estado de paz o un estado de situación pacífica o estado de derecho a una situación de violencia y cómo el militar va a adecuar ese uso de la fuerza, incluso la fuerza letal, y si es que tuviera algún impedimento el militar para defenderse mediante las armas que porta, ejerciendo ese monopolio que indicó el doctor García Toma, el monopolio que tiene el Estado sobre el uso de las armas a través de, en este caso, de las Fuerzas Armadas, tendríamos que darle una respuesta que está escrita también en una norma a la que hice mención cuando hice uso de la palabra, que es el reglamento del 1095, y que tiene que ver con el tema principal que toqué, que son reglas. El militar, para salir a la calle en estas circunstancias de violencia, tiene que manejar sus reglas adecuadamente. Si tiene un manejo de reglas adecuadamente, va a poder enfrentar también esa situación que ha venido acompañada en la pregunta. Y la respuesta es clara, y lo da la norma, repito. Y eso está estipulado en el artículo 34 del reglamento del 1095, de la ley de los militares para usar la fuerza, y dice lo siguiente: los comandantes son los directos responsables de la seguridad de sus fuerzas subordinadas, estando obligados a defenderlas y protegerlas. Punto seguido. Acá viene el tema de lo político. En tal sentido, ninguna regla de conducta operativa podrá restringir o limitar la defensa y protección de tales fuerzas. Ergo, si se demuestra que hubiera alguna autoridad política o algún alto mando militar o cualquier otra autoridad que hubiese emitido disposiciones para restringir reglas que el militar debiera actuar, debiera utilizar, debiera emplear en determinadas circunstancias para defender su propia vida, para defender la vida de su patrulla, o para defender a otras personas que estuvieran bajo su protección, o para evitar un mal mayor, o para evitar una fuga con grave peligro contra la sociedad, que son las causales que señala cómo el militar puede hacer un uso excepcional de la fuerza, incluyendo la letal. Si hubiera alguien que hubiera dado esas órdenes de restricción, indudablemente estaría quebrantando la ley y estaría incurriendo en un delito. Pero ahí viene el tema de quién habría podido aceptar esa restricción de la regla. Me ratifico en lo que indiqué: el componente político de la regla, que es lo fundamental, que es la decisión del Estado de cómo el militar va a emplear, en este caso va a usar la fuerza. Entonces, ¿quién deberá estar al tanto de esa circunstancia y decirle al ente político que está afectando una norma, que está incumpliendo una norma o que está desprotegiendo al militar si es que le restringen el uso de las armas? Ahí está la respuesta. Los comandantes son los responsables de proteger a sus tropas y nadie puede dar, nadie en absoluto, ni la más alta autoridad de la República puede dar algún tipo de indicación política donde se restrinja a los militares que puedan actuar y limitar su defensa o su protección. En segundo lugar, sobre la otra pregunta final del término fuerte que expresó el doctor de los Ríos sobre como carne de cañón. Las Fuerzas Armadas nunca tendrían por qué ser utilizadas
carne de cañón si es que tuviésemos, en primer lugar, una autoridad política adecuada, un Estado maduro para la toma de la decisión más importante, que es disponer que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de la fuerza. Porque esto es paradójico, ¿no? Porque hay dos elementos que se contraponen. Una cosa que es la violencia, que siempre es ilícita, que es ilegítima, que causa un daño, que merece una sanción. Y para contraponerse a esa violencia que es ilícita, está la fuerza, que es totalmente legal y que está recogida en dos leyes fundamentales para nuestro país. En el 1095 para la policía, para las Fuerzas Armadas, y en el decreto legislativo 1186 para la Policía Nacional del Perú. Ahí está escrito todo. Ahí tiene un desarrollo de reglamentos y de manuales. Por lo tanto, no debiera la Fuerza Armada incurrir o actuar como si fuera carne de cañón si es que cumple sus normas. Porque actuar como carne de cañón es ir al frente y exponer la vida. Pues bien, las reglas de uso de la fuerza le dan una protección al militar, porque él puede utilizar sus armas para defenderse él y para defender la sociedad y por ende el orden democrático. Entonces, el término carne de cañón podría significar una decisión política de decirle al militar: no te defiendas de tales circunstancias, o sal a patrullar sin armas letales, a las cuales quizás tendría que recurrir en algún momento de extremo peligro. Hacer eso sería enviar a las Fuerzas Armadas como carne de cañón a exponerse, ¿no? Y ser víctima de los violentos y de los que cometen delitos en contra de nuestra sociedad. Eso es lo que podría decir respecto a las preguntas que me tocaron, y les agradezco a las personas que lo hubieran hecho. Gracias. La respuesta de la República, Adriana Tudela. Gracias. Bueno, me hicieron dos preguntas. Espero haberlas podido entender bien. La primera es: ¿cuál es la labor de la política, digamos, en medio de una circunstancia como la que hemos vivido en los últimos meses? Y creo que la política, obviamente, va a depender un poco de cuál es la tendencia política que tiene cada uno. Lamentablemente, hoy han cobrado mucha vigencia fuerzas políticas que no defienden ni la democracia, ni el Estado de Derecho, ni los derechos fundamentales de nadie, sino que simplemente defienden la captura del poder. Y creo que esa vigencia de estas nuevas fuerzas políticas totalitarias es la que nos ha generado esta profunda crisis. Pero creo que un demócrata y alguien que cree en la libertad y en el Estado de Derecho tiene siempre que ponerse del lado de lo que señala la Constitución. Creo que en un contexto como el que hemos vivido hay que defender el rol que cumplen las fuerzas del orden. Nuevamente, el Estado tiene mecanismos para defenderse. La democracia no puede ser una democracia boba que cede ante el primer ataque y deja de ser una democracia. Evidentemente, un Estado de Derecho tiene que poder defenderse frente a quienes lo atacan. Y las protestas que vivimos en diciembre y enero fueron protestas que buscaban subvertir el orden constitucional. Fueron protestas que buscaban terminar con el Estado de Derecho y convertirnos en una república totalitaria o autoritaria en el mejor de los casos. Entonces, el rol de los políticos en una circunstancia como esta es defender el rol que cumplen las Fuerzas Armadas. No ceder frente a la intimidación de quienes dicen tonterías como que las Fuerzas Armadas o la policía no pueden jamás hacer uso de sus armas. Entonces, ¿para qué tienen armas si no pueden hacer uso de sus armas? ¿Para qué hemos declarado un estado de emergencia si después van a mandar a la policía y a las Fuerzas Armadas desarmadas? No tiene ningún sentido. Entonces, digamos, resistir ese tipo de incoherencias y de consignas y propagandas que en el fondo lo que buscan es generar un estado de indefensión absoluta frente a esas sazonadas totalitarias de violencia, es algo que nosotros tenemos el deber de resistir, por más que sea poco popular. Probablemente recibamos muchas críticas, pero tenemos que cumplir un rol
de repente ser la voz de la razón en un momento en los cuales se dicen una serie de tonterías que no tienen ningún sentido. Entonces, eso conecta un poco con la segunda pregunta, que espero haber entendido bien también, que es, digamos, a qué se debe la actitud de ciertas entidades en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de la policía. Y creo yo que la actitud de estas entidades, que digamos, suelen ser entidades que tienen una ideología de izquierda marxista, justamente busca atacar a esas instituciones porque saben perfectamente que esas instituciones son una garantía del orden constitucional. Y mientras más debiliten a esas instituciones, más fácil va a ser subvertir el orden constitucional, capturar el poder y quizás en él. Buscan a través de estas, digamos, narrativas absurdas, según las cuales las Fuerzas Armadas están pintadas en la pared, no cumplen ninguna función en particular, y si hay una amenaza en contra de la democracia, las Fuerzas Armadas no deberían hacer nada, y si lo hacen es inherentemente criminal. Lo que están buscando es poco a poco erosionar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y nuevamente intimidar a la sociedad en general para que no se ejerza una defensa de las Fuerzas Armadas y nuevamente dejarnos en un estado de indefensión para que su agenda política pueda imponerse. Eso me queda clarísimo. Quieren, digamos, un gobierno de la turba, no un gobierno de la ley. Quieren un gobierno de la turba que pretenden manipular para ellos llegar al poder. Y creo que también se debe un poco que la izquierda marxista es, digamos, en esencia antijerárquica, ¿no? Digamos, combaten todas aquellas instituciones, estructuras que en el fondo de alguna manera mantienen ciertas tradiciones y estructuras dentro de las naciones. Y creo que las Fuerzas Armadas es una de esas estructuras que son vitales en todas las naciones y por eso es que las atacan tanto. Entonces creo que hay, digamos, un tema puramente ideológico y también hay un tema estratégico para estar constantemente erosionando la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Nuevamente, eso no quiere decir que las instituciones sean perfectas. Y nuevamente, es perfectamente posible que en el marco de las protestas se hayan cometido usos proporcionados de la fuerza o incluso usos no reglamentarios de las armas. Sí, pero eso se tiene que investigar. Tienen que determinarse cada uno de esos casos y en función a las pruebas que uno tenga, determinar si hay responsabilidad o no. Pero uno no puede deslegitimar o descalificar en general la actuación de las Fuerzas Armadas por hechos que tienen que ser esclarecidos de manera individual. Así que creo que esas serían las respuestas a estas preguntas. Gracias. La doctora Adriana Tudela. La respuesta del señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Víctor García Toro. Adelante, maestro. Gracias. La Constitución señala claramente cuál es el papel de la Policía Nacional y cuál es de las Fuerzas Armadas. Le corresponde a la Policía Nacional salvaguardar el orden interno, velar por la tranquilidad ciudadana, velar por, digamos, la defensa y el resguardo de los bienes y valores vitales como la propiedad, la vida, la integridad física. Y le corresponde a las Fuerzas Armadas velar por la defensa de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Sin embargo, sucede que, lamentablemente, a veces en un país, bueno, como ha sucedido, se presentan situaciones, hechos o circunstancias anómalas, extrañas, extraordinarias, como las que se gestaron en diciembre, en donde un grupo de personas, perpetrando una sonada política que en algunos momentos tuvo tintes terroristas, enarbolando banderas políticas que estaban dirigidas a destruir el Estado de Derecho, a derrocar el gobierno legalmente constituido e incluso a cambiar la regla básica de la República, que es una constitución que ha sido aprobada por el pueblo y que ellos pretenden, digamos, apoderarse de ella con fines totalitarios, obligaron al gobierno, leyendo correctamente, a decretar el estado de emergencia. No hay ninguna duda de que el estado de emergencia se hace para resguardar la democracia, para resguardar los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros, y que
las circunstancias exigían restringir o limitar ciertos derechos, con lo cual la denominada protesta, que nunca fue protesta de manera plena, porque vuelvo a repetir, hubo un contingente importante que llevaba a cabo una sonada política que es dirigida a derrumbar el gobierno y en otros actos de terrorismo. Y ahí entonces la Fuerza Armada colabora, contribuye, acompaña ante la defección, ante la imposibilidad de la policía de atender por sí misma esa situación. En consecuencia, la convocatoria a las Fuerzas Armadas para participar en ese estado de emergencia también estaba justificada. Estoy absolutamente seguro que no pasó por la cabeza de ningún miembro del gobierno que esto tenía que convertirse en una masacre, en ejecuciones extrajudiciales. Creo que hubo el recto propósito de restablecer el orden de conformidad con los principios, los valores, las leyes y los reglamentos que se han dictado sobre la materia. Y por supuesto, creo que las instituciones, tanto la policía como la Fuerza Armada, en modo alguno tuvieron en mente realizar esas acciones que el informe desliza de manera civilina. Concuerdo que, en efecto, se podrían haber producido actos de negligencia, de incuria, la infracción a ciertas normas reglamentarias, un uso particular, específico y preciso de la fuerza, y que eso debería merecer, y estoy seguro que sí será, una investigación administrativa en los institutos castrenses y una evaluación tanto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero esas responsabilidades van a ser de tipo individual y no tienen por qué afectar ni a los institutos castrenses ni al gobierno, porque está claro que no se ha producido aquello que insinúa malsana y perversamente esta comisión, que efectivamente tiene un sesgo, que tiene un corazoncito que está más pegado a la izquierda que todo lo demás, ¿no? En consecuencia, yo creo que todos tenemos la responsabilidad aquí de dar la batalla para que se esclarezcan estos hechos, pero que no se confundan ni se tergiversen los mismos para que se haga ganancia y provecho político de un hecho que lamentablemente fue generado desde el gobierno de Castillo, que tuvo efectos ya específicos durante el gobierno de Boluarte y en el cual todos hemos estado involucrados. A mí particularmente me llenaba de orgullo y de vergüenza el hecho de que nuestros policías eran, digamos, en este caso, escarnio de esos grupos. Eran escupidos, se les tiraban bombas molotov, se les tiraba avellanas, se les atacaba con palos y no tenían cómo defenderse. A alguien del gobierno se le ocurrió que tenían que ser como los hippies, paz y amor, ¿no? En una situación tan grave, no se puede pues exponer, digamos, al personal policial a esos actos de vejables. Eso realmente fue inconcebible. Pero me llena de orgullo porque, a pesar de que ser desde mi punto de vista una mala directiva, la cumplieron y a costa de su integridad física respondieron, digamos, a ese reto, ¿no? Entonces, por un lado, la molestia y el fastidio de que nuestras autoridades políticas no hayan estado a la altura de las responsabilidades que les competían, que hayan incluso intentado sacar el cuerpo, lo cual me parece grave, inmoral, incorrecto. Pero por otro lado también felicitar a todos aquellos que han puesto el pecho no por la policía, no por la Fuerza Armada, por nosotros, por el país. Y creo que finalmente vamos a llegar a descubrir la verdad y no va a ser ni tan oscura, ni tan negra, ni tan desgraciada como dice ese informe. Y la democracia en el Perú se robustecerá más porque se ha actuado dentro del marco de la Constitución, institucionalmente en cumplimiento de la ley y los reglamentos, más allá de algún desvarío, de un despropósito individual. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, en este instante el señor
decano de esta ilustre orden, procede a hacer entrega de los distintivos de expositor distinguido de Diálogos por el Desarrollo. Adelante. En nombre del Colegio de Abogados de Lima, vamos a imponer el distintivo para todos aquellos expositores que nos están apoyando en diálogo por el desarrollo. Y este creo que es el tercero que voy a poner a la mano. La próxima va a ser de oro. Aplausos por la señora. Bien, señoras y señores, dentro del marco de Diálogos por el Desarrollo, nos es grato anunciar el mensaje del señor decano de esta ilustre orden, el doctor César Bazán Galvez. Adelante. Señorita Congresista de la República, Adriana Tudela Gutiérrez. Señor doctor Víctor González Auri, capitán de navío de la Marina de Guerra, ex fiscal del Fuero Militar Policial y expositor en esta noche. Señor doctor Víctor García Toma, catedrático universitario, ex miembro del ex presidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia. Señores abogados, damas y caballeros, nos hemos reunido esta noche para continuar con el programa de Diálogos por el Desarrollo, porque debemos difundir cuáles son los criterios jurídicos que se deben aplicar en cada uno de los casos. Y es que la ignorancia de la ley y de su sentido hace que muchos puedan afirmar cosas que no existen y hacer teorías de cosas que no conocen. Aquí mismo, cuando hicimos una conferencia de prensa conjunta, todos los colegios profesionales del Perú, periodistas me preguntaban sobre el uso de armas y ni siquiera sabían cuál era el concepto ni las normas que regían el uso de armas. Y lo que pretendían era arrancarme una crítica por haber utilizado las armas para controlar aquello que generaban desmanes y violencia, que llevaron incluso a la muerte de personas totalmente inocentes, como ese niño que murió en la ambulancia porque nunca lo dejaron pasar. Y la única forma de poder controlar esas preguntas que son absolutamente inapropiadas es mediante la docencia, mediante la explicación. Hacer que los conceptos jurídicos se manejen en la forma correcta. Y para eso estamos. ¿Cuál es la finalidad del Estado? El bien común. Que nosotros podamos vivir en paz, en armonía. Y para eso existe el poder del Estado. Y para eso existen instituciones que impidan que la violencia se pueda ejercer por cualquier persona, sino que se ejerza para el bien de todos nosotros a través de las instituciones del Estado. Esas instituciones que muchos no conocen y otros vapulean simplemente porque no saben, o esperan generar caos,
para que vayan rompiendo la estructura del Estado. El Colegio de Abogados de Lima lo que quiere es que se conozcan las instituciones, el sentido y se respete el papel que cada una de ellas realiza para el bien común, para la existencia del Estado. Hemos tocado un tema que nos interesa a todos nosotros. Si queremos vivir en paz, tener una convivencia social, deben haber reglas. Y esas reglas tienen que cumplirse. Todos y cada uno de nosotros. La seguridad que da el Estado está guiada por las propias instituciones que el Estado y la Constitución han señalado. Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debemos usarlo, analizarlo y criticarlo, pero también debemos usarlo, porque no solamente basta criticar, sino incluso, y eso lo saben todos los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, si podemos usar las armas del enemigo, las vamos a usar y las debemos usar. ¿Qué arma nos da este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Toda la primera parte. Toda la primera parte en la que dice que el 7 de diciembre del año pasado el expresidente Castillo dio un golpe de Estado. Mandó arrestar a los miembros del Tribunal Constitucional. Mandó detener a la fiscal de la Nación. Dispuso la disolución del Congreso. Dispuso que iba a gobernar mediante decretos leyes. E inclusive dictó su primera disposición, señalando el toque de queda, que no podíamos movernos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Así que no fue un intento, fue un golpe de Estado. Que le fue mal, eso es otra cosa. Que no le hicieron caso, en buena hora, porque como lo ha señalado el doctor García Toma, aquellos que sí tenían la posibilidad de ejercer la violencia autorizada, dijeron: nosotros respetamos la Constitución, y ese es el papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas y le corresponde a la Policía Nacional. Y es gracias a ellos que en este momento nosotros gozamos de la libertad y gozamos de la mantención del Estado de Derecho, de nuestras libertades. Así que simplemente no podemos dejar que se ataque y se juzgue a quienes han defendido a la democracia. Mañana vamos a continuar tocando ya de manera específica y en debate algunos de los temas, pero continúo con lo mismo. Hecho entonces toda la revisión hasta la fecha que ellos señalaron, que fue en el mes de enero del presente año, comprobado está y su conclusión está totalmente clara. Todo lo que se hizo después en la defensa de la democracia para controlar a aquellos que quisieron derrocarla, cambiarla, es decir, el derecho de defensa que tiene el propio Estado para mantener su sistema de gobierno. Cuando leí esa parte dije, bueno, adiós AMLO, adiós Petro, adiós los otros presidentes que dicen que el golpe de Estado ha sido el Congreso de la República, el presidente. Porque está claro, totalmente claro en el informe. No obstante, hoy día o ayer ha vuelto a decir lo mismo. Deberíamos nosotros usar el informe para simplemente taparle la boca y decir que aquellas instituciones que ellos defienden han señalado que es mentira lo que ellos dicen.
pero nuestra Cancillería se está quedando, está actuando débilmente, y los pronunciamientos de nuestras más altas autoridades también se están quedando con la boca cerrada. No es suficiente. Esa primera parte debemos usarla. La segunda parte está basada en conceptos constitucionales reconocidos en todas partes. ¿Cuál? El derecho a la libertad de opinión, a la libertad de reunión y también el derecho a protestar, pero en forma pacífica, que es la continuación de la libertad de expresión. Sin embargo, en el informe hay una tergiversación de conceptos que nosotros no podemos aceptar porque somos un país libre, independiente y soberano. ¿Cuál es ese concepto? Que todos tenemos derecho a protestar, sí, pero si no te hacen caso, entonces tenemos derecho a usar la violencia para protestar. En ese momento se salieron de lo que es la Constitución de Perú y no nos pueden obligar a nosotros a cumplir normas que atentan contra la Constitución de nuestro país. Y entonces señalan que tienen derecho a protestar, que tienen derecho a destruir, que tienen derecho a atacar. No. Quien ataca a otra persona para causarle daño dolorosamente, como lo hemos visto en la televisión todos nosotros, aquella persona que iba con garrochas de 3 metros para golpear a los pies de los policías, o disparaban esas avellanas, o generaban incendios, estaban cometiendo delitos previstos en la ley peruana y por lo tanto no son protestantes, son delincuentes. Y ahí la aplicación de la norma peruana es la que debe primar. Y estos conceptos que hemos conversado hoy día tenemos que conversarlos con los fiscales, que son abogados. Tenemos que conversarlo con los jueces, que son abogados. Tenemos que conversarlo con los procuradores, que son abogados. Y lo que empezamos hoy día es el primer paso de dar esta explicación general a todas las instituciones de nuestro país para que entiendan cuál es el sentido de la defensa, de la estabilidad y de la democracia, para que podamos vivir nosotros en paz. No hay otra finalidad. La finalidad del Colegio de Abogados de Lima es difundir los conceptos. Próximamente vamos a organizar ya un curso en manera de docencia para tratar también sobre el uso de la fuerza. Y hay que distinguir, porque el uso del arma es uso de fuerza, pero no es la única forma. Entonces estamos hablando de los conceptos generales de fuerza. Poner los escudos y controlar a la gente está muy bien. Impedir que se destruyan los edificios públicos está bien. Y esos son los cumplimientos de las obligaciones que la policía tiene. Así que están en el ejercicio real de lo que es su función. Hay que explicarlo. Hay que hacer que se entienda. Y aquel que se resiste no es alguien que está protestando, es alguien que no tiene derecho a causarle daño a los demás, porque nos está causando daño a todos nosotros. Eso es el concepto que nosotros debemos manejar y vamos a explicar. Debía haber empezado todo este diálogo del día de hoy haciendo un homenaje, y lo voy a pedir en este momento, porque cualquier policía
cualquier miembro del ejército que haya muerto por delincuentes ha dado su vida por la defensa de su uniforme, por la defensa de la patria y por la defensa de cada uno de nosotros. Tanto aquel que murió en las protestas, por aquellos que usaron la fuerza, cometiendo delitos, como aquellos que son muertos por los delincuentes comunes. No hay diferencia entre esos delincuentes. Son delincuentes. El día sábado 13 de mayo, la suboficial de la Policía Nacional del Perú, Olenka Cabrera Machaguay, fue asesinada con un disparo en el dorso. Hizo una intervención para detener un auto sospechoso y lo que hicieron fue dispararle desde el auto y la mataron. Pido por favor que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio. Les agradezco mucho. Por favor, tomen asiento. Imagínense lo que sería si, aplicando el concepto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijéramos que el delincuente tenía derecho a defenderse contra el policía y los demás policías, y si ella lo hubiera matado, ella tendría que ir a la cárcel y estar presa. No es ese el concepto. No es aceptable. No es parte de lo que la organización social puede soportar. Así que vamos a establecer los esfuerzos necesarios. Estamos coordinando con la Escuela de Guerra y con otros institutos armados para que estos cursos se dicten. Pero me interesa especialmente que sean los periodistas los que vengan. Los hemos invitado a todos, pero como saben cuál es la posición del Colegio de Abogados, no han venido. Igual iré a las entrevistas que me convoquen. Igual, porque la verdad y el uso correcto de los conceptos jurídicos deben predominar y triunfar, porque somos un país debidamente organizado. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Saben ahora cuál es la posición del Colegio de Abogados y continuaremos en esto permanentemente. La concurrencia, con las palabras del señor decano, ha terminado esta primera sesión dentro del marco del conversatorio Protesta Social, Uso de la Fuerza. El día de mañana continuamos.